Señor. Démosle la gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Señor. Amén por el Señor. Mientras tanto tome su asiento. Bueno, me presento, soy el hermano Mauricio Pacheco, amén. Bueno, como comentaba mi hermano, soy el hijo de la hermana Sandra. Y bueno, en el día de hoy Dios me ha permitido y me ha concedido la oportunidad de poder hablar su palabra, amén. Así que como decía mi hermano, donde hayan 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de nosotros, amén. Aunque seamos pocos, hermano, su presencia está aquí, amén. El Espíritu Santo está en este lugar, amén. Así que quiero que me acompañen mis hermanos en el libro de los Hechos, capítulo 6, amén. Para leer la palabra y que escuchemos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo a estas horas de la tarde. Sí, Señor, amén. Amén. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra para cada uno de nosotros, amén. Yo le preguntaba y le consultaba al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? ¿Qué tú quieres que yo predique? Venían pensamientos a mi mente, pero ¿cuál es la dirección que tú quieres hablarle a tu pueblo? Amén. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la persistencia de la oración. Amén. Así que habiendo encontrado la palabra, amén, ¿me confirman con un amén todos los hermanos? Hechos capítulo 6. Amén. Hechos capítulo 6. Amén. Sí, Señor. Amén. Vamos a leer esta palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Y se titula Elección de 7 diáconos. Sí, Señor. Y dice la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentando ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, en este momento, Dios mío, te presento esta palabra, Dios mío, para que tú hables a tu pueblo conforme a tu voluntad, Señor. Tú conoces los corazones, Dios mío, yo no, mi Señor. Por lo cual te pido su gracia, su sabiduría, la ciencia, la inteligencia que tú quieres, Dios mío, para que yo ministre esta palabra, Dios mío. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, hable a través de mis labios y se glorifique en esta tarde, amado. Te pido estas cosas, Padre de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento, mi hermano, amén. Dios le bendiga grandemente. Pero no se quede dormido, amén, porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, mi hermano, para introducir en el libro de los Hechos, se puede escudriñar, se puede leer que había un problema en la iglesia primitiva. Si usted se da cuenta, en un momento la iglesia primitiva estaba creciendo, mi hermano. La iglesia primitiva se estaba desarrollando, incluso en otros países. Pero uno de los grandes problemas es que los hombres de Dios empezaron a dejar desatendidas a las viudas. Dejaron de servir a las mesas. Y dice la palabra de Dios que hubo una disputa, una murmuración entre los hermanos que eran gentiles, ¿cierto? Que eran de los griegos, y los hermanos de los hebreos. Imagínense, hubo una discusión, una disputa. O sea, los problemas en la iglesia no son de ahora, hermano, sino que vienen de mucho antes. Imagínense que se estaban peleando, gloria a Dios, estaban discutiendo, gloria a Dios. Pero los apóstoles tomaron una decisión y dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar el Evangelio, gloria a Dios, por servir al prójimo. Imagínense la decisión que ellos tomaron. Hombres de Dios que Dios llamó, hombres con unción, hombres con poder, hombres que los guiaba el Espíritu Santo, tomaron la decisión, mi hermano, gloria a Dios, de escoger 7 diáconos. Amén.
Y dentro de esos 7 diáconos podemos oír que había un varón llamado Esteban, que era un jovencito, hermanos. Y dice la Escritura que era un hombre lleno del poder de Dios. Dice la palabra de Dios que en un momento Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Imagínense. Y fue uno de los primeros mártires, gloria a Dios, por la causa de Cristo. O sea, fue uno de los primeros discípulos que murió, falleció, gloria a Dios, por predicar solamente el Evangelio. No por hacerle mal al prójimo, mi hermano, sino solamente por, gloria a Dios, predicar la palabra de Dios. También podemos leer, hermano, que hay un varón llamado Felipe, en el cual primeramente fue un diácono, pero Dios lo llamó a ser un gran evangelista. Gloria a Dios, si usted sigue leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en un momento Felipe, por causa de la persecución que comenzó en Jerusalén, dice la palabra de Dios que en ese momento Felipe tomó la decisión de ir a Samaria. Y dice la palabra de Dios que cuando hubo esta diáspora de los creyentes, de los hijos de Dios, iban predicando por todos lados, por todas las ciudades que pasaban, ellos predicaban el Evangelio, hermano. Y dice la palabra de Dios que Felipe en un momento llegó a la ciudad de Samaria y empezó a predicar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó Felipe, los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, los enfermos eran sanados en el nombre de Jesús. Y Dios hacía grandes prodigios y milagros por medio de Felipe. Gloria a Dios. O sea, ¿qué fue lo que Dios hizo por medio de Felipe? Trajo un avivamiento a la ciudad de Samaria. Gloria a Dios, porque Dios lo usaba de una forma extraordinaria, hermano. Gloria a Dios. Imagínense que cuando él predicaba, los demonios salían de los cuerpos dando grandes voces, gritaban los espíritus, hermano. Y eso es real, hermano. Los demonios todavía gloria a Dios, son expulsados en el nombre de Jesucristo. Si usted cree, gloria a Dios, que el poder de Dios sigue vigente, Dios lo va a usar a usted. Lo va a usar a usted para que los demonios se sujeten al nombre de Jesús. Que al imponer las manos, gloria a Dios, los enfermos se sanen. Gloria a Dios, que Dios haga milagros a través de tu vida, gloria a Dios. Eso sigue vigente para la iglesia, hermano. Y dice la palabra de Dios que después, en un momento, a Felipe se le apareció un ángel, hermano. Y le dijo, por parte del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, hermano. El Espíritu Santo le dijo, ve, gloria a Dios, al desierto de Cesarea, porque te necesito ahí. Imagínense, había un avivamiento en la ciudad de Samaria. Y Felipe tuvo que obedecer la voz del Espíritu Santo. Porque el hombre que no obedece la voz de Dios, Dios no lo va a usar. No va a haber respaldo, no va a haber evidencia de que Dios está con él. Pero el hombre que obedece la voz de Dios, el Espíritu Santo camina con ese hombre. Y dice la palabra de Dios que obedeció la voz del Espíritu Santo por medio del ángel que se le apareció. Y en un momento estaba en este desierto, gloria a Dios, y venía un carruaje, hermano. Gloria a Dios, donde había un eunuco de Etiopía, dice la Escritura. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el Espíritu Santo le habló, porque el Espíritu Santo habla, hermano. Le habló el Espíritu Santo y le dijo, acércate al carro. Gloria a Dios. Se acercó y se encontró que este varón estaba leyendo un rollo del libro de Isaías, una profecía. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, no, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entender esta palabra si nadie me la enseña? Gloria a Dios. Por eso es tan importante que nosotros, los hijos de Dios, prediquemos el Evangelio. ¿eh? No solamente acá en 4 paredes dentro de una iglesia, hermano, sino también en las micros, en los buses, en el metro, a donde quiera que Dios nos ponga. Prediquemos el Evangelio, hermano. ¿eh? Que Dios va a mostrar su gloria y su poder. Y sucede, hermano, que en ese momento el eunuco creyó en Jesucristo y se quiso bautizar. Y justo había unas cosas de agua, hermano, y se bautizó. Y dice que en el momento que el eunuco iba subiendo el carruaje, hermano, gloria a Dios, miró hacia atrás y ya Felipe no estaba porque fue traspuesto por el Espíritu Santo. Y apareció en otra ciudad llamada Azoto. Imagínense, aproximadamente son más de 50 kilómetros que fue traspuesto, hermano. Para que la gente que no me entienda, traspuesto significa como teletransportado, hermano. O sea, apareció, fue arrebatado de un lugar a otro, hermano. Imagínense que el poder de Dios sigue vigente, hermano, y Dios puede seguir haciendo esas cosas todavía, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Esto es para nosotros, hermano, para los hijos de Dios. Y pasa, hermano, para venir de vuelta a la palabra de Dios, hay una palabra que le quiero dar énfasis, que es en el versículo 4 del Hechos capítulo 6.
que dice la palabra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y yo busqué qué significa la palabra persistir. Y la palabra persistir significa continuar firme y constante en algo. También algunos de sus sinónimos son perseverar, persistir, continuar, mantener, seguir, insistir y reiterar. Imagínense, hermano, lo que significa la palabra persistir. Los hombres de Dios, los apóstoles, prefirieron persistir, mantenerse, buscando de Dios en oración. Gloria a Dios. Porque a través de la oración ellos entendieron, gloria a Dios, que podían conseguir las respuestas de Dios. Podían obtener la voz de Dios. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estos hombres muy bien entendieron que tenían que tener oración. Gloria a Dios, porque fueron enseñados por el Maestro, hermano. En un momento Jesucristo los reprendió, hermano. Los reprendió porque Jesús los invitó a orar. Acompáñame a orar porque, gloria a Dios, estoy siendo tentado, gloria a Dios, por no querer ir a la cruz. Entonces allá en el Getsemaní dice la palabra de Dios que escogió a unos discípulos, uno de sus preferidos, gloria a Dios. No que él tenga favoritos, pero escogió uno de aquellos hombres, gloria a Dios, que siempre lo acompañaban en todas partes. Y dice la palabra de Dios que toma a estos hombres, él se aparta a orar, y dice la palabra de Dios que lo encontró durmiendo. Y varias veces lo encontró durmiendo. Y los reprendió en un momento y les dijo, ni siquiera ustedes pueden velar una hora. O sea, ni siquiera ustedes pueden estar conmigo, gloria a Dios, con la presencia de Dios una hora. Gloria a Dios. Ni siquiera pueden pasar un rato conmigo, gloria a Dios. Por eso Cristo les dejó muy claro, gloria a Dios, que la carne es débil. Gloria a Dios, que velen y oren porque la carne es débil, hermano. Gloria a Dios. Jesucristo se lo dejó muy claro. Gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿qué es la oración? Sabemos que la oración no son rezos, hermano. Sabemos que la oración no son repeticiones de palabras, sino que la oración es una conversación con Dios. Cuando usted ora está hablando con Dios, está conversando con Dios. Yo siempre doy este ejemplo. La oración trata de cómo usted le habla a su amigo. Yo creo que aquí hay gente que tiene amigos. ¿Y usted cómo habla con su amigo? Se da el tiempo, le cuenta sus problemas, le cuenta sus situaciones, sus anhelos, sus deseos. Hay gente que quizás tiene también mejores amigos. Y sobre todo usted le cuenta cosas íntimas a ese mejor amigo. Pero usted pasa tiempo con ese mejor amigo para que ese mejor amigo le responda también, lo aconseje, lo ayude, lo guíe. Eso mismo nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer. Pasar tiempo con Dios. Buscar a Dios en oración. Gloria a Dios, porque si usted no busca a Dios en oración, hermano, es imposible que Dios le traiga respuestas para su vida. Es imposible que si usted no persiste en la oración, Dios le responda, hermano. Es imposible, gloria a Dios, que si usted no es persistente, que si usted no permanece en la oración, Dios no le va a responder. Gloria a Dios, porque si usted se da cuenta, Jesucristo mismo, después de predicar con multitud, hermanos, donde había miles, Dios hacía milagros, Jesús hacía sanidades, prodigios, señales, maravillas. Pero dice la palabra de Dios que en un momento Jesucristo se apartaba para estar a solas con el Padre. Se apartaba a los montes, hermano. Se apartaba solo para orar. Gloria a Dios. Porque es necesario que el hombre, la hija y el hijo de Dios se aparte un momento en su día a día para pasar tiempo con Dios. Si usted no pasa tiempo con Dios, hermano, usted va a andar en la carne sin darse cuenta. ¿Y a qué me refiero con andar en la carne? Usted va a andar airado, hermano. Usted va a andar irritante. Gloria a Dios, usted se va a enojar por todo sin darse cuenta porque no va a tener paz. Porque el único que le puede dar paz es Jesús. Por eso Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como este mundo te la da. La única forma, gloria a Dios, de obtener también paz es por medio de la oración. Necesitamos pasar, persistir, permanecer constantemente en oración. Todo en algún momento del día a día tenemos un tiempo que Dios nos permite pasar tiempo en oración. Ninguno de nosotros puede decir, no, Señor, no tengo tiempo por el trabajo, es que me levanto muy temprano, tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad.
ninguno de nosotros puede decir eso. Porque la misma Escritura dice en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Amén. Hay tiempo para dormir, para despertar, descansar, para abrazar, para tirar piedras, para juntar piedras, dice la palabra. Hay tiempo para todo. Y en algún momento del día Dios te va a dar un tiempo para que tú te encierres en su presencia. Amén. Para que tú pases tiempo con Dios. Por eso necesitamos, hermano, gloria a Dios, tener muy claro que es necesario que pasemos tiempo con Dios. Y no con el celular, hermano. O sea, si nosotros vamos a orar, gloria a Dios, nos desconectamos de todo. Ojalá que cuando nosotros vayamos a orar, hermano, solamente sea nosotros y Dios, y nadie más, hermano. Gloria a Dios. O sea, ahí no va a estar el esposo, la esposa, ni los hijos, ni los amigos, sino vas a estar solamente tú y la presencia de Dios. Amén. Solamente la presencia de Dios y nosotros, hermano. Por eso es necesario que el hombre y la mujer de Dios sea persistente en la oración, porque la misma Escritura dice en Mateo capítulo 7, dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Gloria a Dios. Si usted no busca, hermano, ¿cómo va a encontrar? Si usted no le pide a Dios, ¿cómo va a recibir? Si usted no toca la puerta y no llama, gloria a Dios, a la puerta, es imposible que le abran la puerta, hermano. Usted tiene que pasar tiempo con Dios y usted va a ver cómo la mano de Dios le va a empezar a responder. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo lo va a empezar a guiar, a dirigir en cada área de su vida. Usted va a ver el Espíritu Santo que le va a empezar a mostrar, a revelar, quizás en sueños, en visiones. Quizás Dios le va a hablar por medio de profecía. Pero es necesario, gloria a Dios, que el Espíritu Santo te hable, hermano. O si no, estamos directo al fracaso, hermano. El hombre que no es guiado por la presencia de Dios va directo al fracaso. Va a tomar malas decisiones. Gloria a Dios. Va a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a escoger cosas que no van de acorde al propósito que Dios tiene con esa persona. Por eso, hermano, yo estas cosas las hablo, gloria a Dios, con testimonio propio, porque yo también lo he vivido y he aprendido que la única forma en que Dios me responda es tocando hasta cansarme, gloria a Dios. Dice la Escritura que hay un pasaje bíblico que en un momento había un juez injusto. Un hombre injusto, imagínense, un juez injusto. O sea, un hombre que era malo, un hombre quizás que le gustaba el dinero, gloria a Dios, que le pagaran, que le sobornaran, imagínense, para hacer bien el juicio. Era un juez injusto. Y dice la palabra de Dios que había una mujer que todos los días cansaba a este juez injusto y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. ¿Y qué dice la Escritura? Este juez injusto en un momento se cansó, se hartó y dijo, mejor le haré justicia a esta mujer porque me tiene aburrido. Y le hizo justicia. Amén. Le hizo justicia, hermano. ¿Y cuánto más Dios que no es injusto? ¿Y Él es bueno? Amén. ¿Cuánto más Dios que nosotros persistemos en oración, hermano? Que pasemos tiempo con Dios. Dios nos va a responder. Dios traerá respuestas a nuestras vidas, hermano. Y para comentarlo un poco, por ejemplo, hermano, yo gracias al Señor terminé mi estudio en diciembre del año pasado, hermano, o sea, hace poquitos meses. Y sucede, hermano, que en un momento yo congelé mi estudio, pero aproximadamente se fue en el segundo año que yo estaba estudiando. Imagínense, hermano. Y yo ya llevaba meses orando, preguntándole al Señor, ¿será tu voluntad que yo estudie esta carrera? ¿Será tu voluntad que yo haya entrado a la universidad? Le empecé a preguntar. Incluso antes de meterme, hermano, a estudiar, yo ayuné 3 días y 3 noches preguntándole a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y sabe qué sucedió? Nada. Porque a Dios no se le puede manipular. Amén. Dios no es como la lámpara Aladino que usted la frota y te conceden un deseo, ¿no? Sino que Dios te va a responder en el momento que Él quiera. Amén. Porque la misma Escritura dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino el que Dios tenga ¿qué? Misericordia. Amén. Así que yo estaba tocando la puerta, llamando al Señor, pidiéndole, guíame, dirígeme, enséñame cuál es tu voluntad. Porque como comentaba mi hermano, yo vengo del mundo, hermano. Yo soy un joven que Dios le salió al encuentro. A mí me gustaba el mundo, las fiestas, como llamamos acá en Chile, el carrete, ¿cierto? Me gustaba consumir marihuana,
O sea, yo era un joven realmente perdido. Usted se puede dar cuenta que en Santiago la mayoría de jóvenes están en lo mismo. Sí, Señor. Pero en un momento Dios salió a mi encuentro con poder, hermano. Conocí su poder, me llenó de su Espíritu Santo. Tuve un encuentro sobrenatural con Dios. O sea, yo siempre pude entender que cuando Dios salió a mi encuentro, Dios es real. Y Dios habla y responde, amén. Y Dios muestra el sueño y Dios habla, hermano. Amén. Pero una de las formas que también he entendido que Dios hable es a través de la oración. Que usted converse con Dios. Si usted no conversa con Dios, hermano, es imposible que Dios le responda. Si usted se toma 5 minutos al día, ¿qué va a hablar con Dios con 5 minutos, hermano? Amén. ¿Qué 5 minutos para qué van a servir, hermano? Tómese su tiempo, apártese del mundo, de la gente y hable con Dios. Amén. Y como les comentaba, mi hermano, yo tomé la decisión de congelar en el cuarto semestre, o sea, en mi segundo año, en el mes de agosto. Yo congelé, hermano, pero siempre estuvo preguntándole ahí, humillándome delante de Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y sucede, hermano, yo congelé un día, viernes 14 de agosto, tomé la decisión o la mala decisión de congelar y yo en ese momento me sentí bien. Yo dije, gracias Señor porque por fin me saqué esta carga de encima, porque yo sentía en mi segundo año que tenía un peso encima mío. Pero al otro día yo me desperté, hermano, el día sábado y desperté aproblemado. Desperté mal, hermano, desperté turbado. Yo dije, oye, empezaste esto y no lo terminaste. Lo dejaste a media. Y yo lo único que hice ese día fue humillarme. Yo me acuerdo que tomé mis cosas, agarré mi mochila, llevé, gloria a Dios, una botella con agua, si no me equivoco, otra con café, y me fui al cerro, ¿eh? Porque por donde vivo, que es aproximadamente por la comuna de La Florida, por Diego Portales, ahí estoy muy cerca de los cerros, ¿eh? Así que yo me fui caminando y tomé la decisión de irme al cerro a buscar la voluntad de Dios, a hablar con Dios. ¿A qué? A conversar, a persistir en oración, porque yo sabía que a través de la oración Dios podía moverse, que a través de la oración algo Dios puede hacer. O sea, yo ya había tomado la decisión, pero el único que puede dar vuelta a la situación es Dios, hermano. ¿Pero a través de qué? De la oración. Si usted no habla con Dios, Dios jamás va a dar vuelta a sus situaciones. Dios jamás va a quitar sus problemas, hermano. O las malas decisiones que usted haya tomado, Dios tiene el poder para convertir una maldición en bendición, hermano. Así que yo fui al cerro en la tarde, oré, clamé, gemí, lloré delante de la presencia de Dios. Y se hizo de noche, aproximadamente como a las 11 de la noche, bajé, me fui a mi casa, ya tomé la decisión claramente de ir a acostarme, irme a dormir. Pero antes de irme a dormir, estaba escuchando unas alabanzas. Estaba con mi celular escuchando alabanzas. En un momento se me apaga el celular. Así que yo prendo el computador, estaba al lado del escritorio, sigo escuchando alabanza a través del computador en el parlante. Y en un momento que yo iba a orar para irme a dormir, justo había un pastor que estaba en vivo y en directo en esa madrugada. Y yo lo encontré extraño porque yo digo, ¿cómo a esta hora de la madrugada un hombre que vive en Estados Unidos, que es dominicano, está conectado a esta hora? Y decía hashtag el video para ti. Y yo dije, puede ser que el Espíritu Santo me hable. Así que pongo ese en vivo y el pastor empezó a hablar sobre el Salmo 40. No sé si usted conoce el Salmo 40 que habla sobre un proceso que tuvo que vivir el rey David, donde Dios guardó silencio, donde Dios no le respondía. Y él empezó a hablar sobre la paciencia que hay que tener para esperar en Dios. Que hay que ser paciente, empezó a decir. Después empezó a decir que el rey David se sentía frustrado, estancado, se sentía en un lodo cenagoso, se sentía encerrado en un pozo, hermano. ¿Pero qué fue lo que Dios hizo? Gloria a Dios, escuchó su clamor, escuchó su oración, hermano. Y Dios lo sacó de ese lodo cenagoso y puso en él un cántico nuevo en su boca, un cántico de gratitud, una alabanza a Dios, dice la palabra de Dios. Enderezó sus pasos, o sea, sus caminos, sus decisiones, porque Dios le respondió. Y él empezó a decir, yo no sé por qué a esta hora de la madrugada estoy conectado, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, sal en vivo, haz este en vivo, haz este video, porque hay personas que están pasando por esto, y hay jóvenes que quieren dejar sus estudios, dijo, y quieren dejar sus carreras, abandonar sus carreras, dijo.
Y yo en ese momento solamente me puse a llorar. Me quebranté, porque Dios me estaba respondiendo, hermano. Gloria a Dios. Y yo soy un poco terco. Yo dije, Señor, confírmame después de aquella experiencia. Porque hay que tener claro que uno a veces es desobediente, el Espíritu Santo te habla y no obedecemos. Somos obstinados muchas veces, hermano. Pero bueno, tomé los días y tomé la decisión, hermano, de seguir estudiando. Le hablé a la secretaria de estudio y me dijo, menos mal me hablaste, si no hubiera podido seguir estudiando este semestre. O sea, me hubiera atrasado, hermano, un semestre, imagínense, o un año quizá. Pero Dios intervino en el momento preciso, hermano. En el momento preciso Dios puso su mano, gloria a Dios, porque así es Dios, que cuando usted lo busca, usted le clama, Dios le responde, hermano. ¿Amén? Pero esto no termina aquí, hermano, sino que pasaron los meses, llegó el año 2022, en abril. Yo seguía orando porque todavía me sentía inseguro con la carrera que estaba estudiando. Y le empecé a preguntar, Señor, ¿realmente habrá sido tú el que me habló? Si usted se da cuenta, soy terco, desobediente. Así que me acuerdo que me llegó un afiche de un grupo de hermanos jóvenes de una iglesia que yo no conocía allá en Cerro Navia, y yo tomé la decisión de ir a ese culto, a esa media vigilia. Me acuerdo que fui solo, tomé la micro, tomé el metro, llegué a ese lugar, me bajé en una población súper mala, hermano, pero Dios me guardó, amén. Así que llegué a ese culto, hermano, me acuerdo que alabamos al Señor, cantamos, buscamos la presencia de Dios. En un momento un hermano joven predicó y después de la predicación me acuerdo muy bien que empezamos a adorar al Señor y el Espíritu Santo de Dios tomó un varón del coro, hermano, y empezó a danzar, hermano, gloria a Dios, como un remolino, hermano, y saltó el coro que era así de alto, hermano, saltó y me fue a buscar sin conocerme. Yo jamás había visto a ese hombre, yo no lo conocía. Y el Espíritu Santo me dijo, no temas porque soy yo el que te va a hablar. Y me empezó a hablar cosas personales, cosas de mi corazón. Y me dijo, tú me has pedido sabiduría, inteligencia. Y yo te haré un buen profesional, me dijo. Y yo dije, pero ¿cómo este hombre sabe lo que yo le pedí en el secreto a Dios? Porque yo llevaba meses orando, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para terminar mi estudio. Dice tu escritura en el Antiguo Testamento que hay dos jóvenes, uno llamado Eliab y otro Besaleel, que tú le diste sabiduría, ciencia, en toda clase de diseño, dice la palabra. Si usted lee la escritura para hacer el tabernáculo en el Antiguo Testamento, yo empecé a agarrarme de esas cosas que está en la palabra, porque el Espíritu Santo también a usted lo va a capacitar de talentos físicos, de sabiduría, hermano. Gloria a Dios, para hacer todo lo que usted tenga que emprender. Gloria a Dios, Dios también no solamente imparte dones del Espíritu Santo, también da talentos físicos para que usted sea destacado en todas las cosas que haga. Y sucede, hermano, que el varón me empezó a decir, tú me has pedido sabiduría, inteligencia, y yo te la voy a dar, me dijo el Espíritu Santo, porque te haré un buen profesional y te voy a bendecir, me dijo. O sea, ahí Dios estaba confirmándome que Él quería que yo terminara mi estudio, hermano. Gloria a Dios, pero esa respuesta, ¿cómo vino? Por la oración, porque fui persistente y no me cansé. Señor, háblame, yo sé que tú hablas, yo sé que tú tienes profetas, yo sé que los dones del Espíritu Santo se siguen moviendo, yo sé que tú hablas, Señor. Yo no creo en un Dios religioso que no habla. Dios te tiene que hablar, hermano. Gloria a Dios. Porque nosotros no somos huérfanos, como dice la Escritura, no somos bastardos, sino que somos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios Dios le habla. Y yo me tomaba de esas promesas, Señor, háblame. Y me habló, hermano. Y esto no termina aquí, hermano. Porque el año pasado ya estaba en mi 5º año de la universidad, terminando ya mis estudios. Y en noviembre me acuerdo que hubo un culto en mi iglesia. Un culto extendido un día sábado. Llegaron hermanos de muchas iglesias, me acuerdo. Y sucede, hermano, que en ese culto, me acuerdo muy bien que después de la palabra de Dios, el Espíritu Santo tomó un instrumento, un profeta, hermano. El hombre no tenía ni idea de lo que yo estaba viviendo. Y empezó a describirme todo lo que yo venía diciéndole en el año, hermano. Cosas personales. Y yo lo único que hacía era llorar, quebrantarme delante de la presencia de Dios. Y me dijo esto: yo te dije que te haré un profesional y te voy a bendecir. Imagínense, Dios confirma lo que es suyo. Amén. Dios confirma lo que es suyo. Dios lo habla, lo responde, hermano.
Gloria a Dios. Dios no es un Dios mudo como los dioses de la religión. Es un Dios que nos ve, que nos escucha, que ve la humildad de nuestro corazón. Amén. Porque la misma Escritura dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Sí, Señor. Amén. Una de las cosas que he aprendido, que cuando usted ore, hermano, ore quebrantado delante de la presencia de Dios. Con un corazón humillado, hermano. Si usted va con un corazón altanero, altivo, vanaglorioso, Dios no lo va a mirar. De lejos, dice la Escritura, lo va a mirar. Lo va a mirar, pero de lejos. Pero un humilde, Dios lo escucha, hermano. Y le va a traer respuesta de parte de Dios. Amén. Por eso es importante, hermano, que nosotros oremos. Es una necesidad. Porque a través de la oración usted crece, se alimenta, se llena del Espíritu Santo. Amén. Y hay diferentes ejemplos en el libro de los Hechos, hermano, que todos estos hombres oraban. Aprendieron que la única forma de obtener respuesta de parte de Dios era a través de la oración. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, que en un momento Jesucristo les dijo y les dio mandamientos por el Espíritu: esperen la promesa del Padre, pidan esa promesa, que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, investidos por el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que los discípulos se fueron a un aposento alto, y dice la Escritura que estaban todos estos, perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Para qué? Para que viniera el bautismo del Espíritu Santo. A través de la oración consiguieron ser bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, Señor. O sea, estos hombres buscaban a Dios por medio de la oración. Conversaban con Dios. Se tomaban un tiempo para hablar con Dios, hermano. Sí, Señor. Dice la Escritura que en un momento en Hechos capítulo 4, los discípulos, gloria a Dios, fueron encarcelados Pedro y Juan, porque levantaron un paralítico. En Hechos capítulo 3 dice la palabra que a las 3 de la tarde, en la hora novena, Pedro y Juan fueron a orar al templo y entraron por una puerta llamada La Hermosa. Y dice la palabra de Dios que en ese momento se encontraron con un hombre cojo de nacimiento, un hombre que todos los días lo ponían, gloria a Dios, para pedir limosnas, o sea, dinero, porque era un hombre imposibilitado de las piernas. Desde que nació no podía moverse. O sea, significa que él no podía trabajar, no podía caminar, no podía tener familia, no podía tener hijos. O sea, era un hombre sin propósito, hermano. Un hombre que no tenía ni idea qué hacer con su vida. Y dice la palabra de Dios, hermano, que en un momento este hombre que estaba pidiendo limosnas le dice a Pedro y a Juan: deme dinero, por favor, ayúdenme. Y Pedro lo quedó mirando lleno de fe y le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice la Escritura que en ese momento Pedro lo ayudó con su mano, gloria a Dios, lo levantó, hermano. Y dice que al instante los tobillos de esa persona se enderezaron, gloria a Dios. Y el poder de Dios cayó en ese lugar y ese hombre glorificaba al Señor saltando, hermano. O sea, ni siquiera lo ayudaron para caminar, sino que Dios lo regeneró completamente, hermano. Gloria a Dios. Y pasa que a Pedro y Juan, los fariseos, los gobernadores del pueblo de Israel, hombres que tenían sabiduría, que tenían elocuencia, que tenían educación, lo encarcelaron por celo, hermano, dice la palabra. Porque le tenían celo al Maestro Jesús. Como ellos no podían hacer lo que ellos hacían, le tenían envidia, le tenían celo, hermano. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, gloria a Dios, que después que fueron encarcelados y después los dejaron libres, en un momento ellos como humanos tuvieron miedo. Entonces se reunieron todos los discípulos en Hechos capítulo 4 y clamaron al Señor y le hicieron esta oración, hermano, para que escuche. Gloria a Dios. Imagínense que dice: los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo,
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, dice la palabra, ¿qué hicieron? Oraron. Le contaron al Señor su situación. Le contaron que fueron amenazados, que tenían miedo y temor porque los podían matar, hermano. Ellos podían fallecer en cualquier momento por causa de estos hombres. Gloria a Dios. ¿Pero qué dijeron? Que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense, hermano, a través de la oración ellos recibieron una respuesta inmediata. A través de la oración Dios les respondió, hermano. Gloria a Dios. Yo me acuerdo, hermano, muy bien, que estaba pasando un proceso de mucha soledad en mi vida, ¿me? Porque yo era un joven de muchos amigos, conocía a muchas personas y en un momento quedé solo, porque seguí el camino de Dios y no el del mundo. Y pasa, hermano, que en ese proceso sentía tanta soledad y tanta angustia que lo único que hacía era clamarle a Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, solamente tú eres mi amigo. Tú eres mi mejor amigo, yo ya no tengo a nadie más. Tú eres mi amigo, le empecé a decir. Y yo me acuerdo, hermano, que yo estaba sentado en el piso, yo no estaba de rodillas. Y pasa que al fin de semana fui a esa media vigilia en Cerro Navia, la misma vigilia donde el Espíritu Santo me habló, gloria a Dios, sobre los estudios la primera vez, a través del profeta. Ahí también el Espíritu Santo me escuchó y me dijo, te he escuchado cuando en las noches te desvelas y me dices, amigo. Imagínese, hermano, gloria a Dios. El Señor me estaba escuchando que yo le decía, amigo. Dios no es sordo, hermano, Dios responde, Dios escucha, gloria a Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos una vida de oración. Usted puede ver tantos casos en la Biblia, hermano, que por ejemplo en un momento en Hechos capítulo 10, Cornelio era un hombre recto, temeroso de Dios, piadoso, dice la Escritura, un hombre que daba limosnas, que daba dinero, que ayudaba al prójimo. Y dice la palabra de Dios que este hombre estaba orando, estaba ayunando. Y en un momento se le presenta un ángel del Señor y le dice, llama a Pedro, anda a llamar a Pedro. Gloria a Dios. Y pasa que al día siguiente, hermano, Pedro, a las 12 del día, del mediodía, dice la palabra de Dios que en un momento este hombre estaba en la azotea porque tenía hambre. O sea, estaba esperando el almuerzo en la ciudad de Jope, en la casa de Simón, el curtidor. Y dice la palabra que en ese momento, Pedro, gloria a Dios, tomó la decisión, subir a la azotea y fue ¿a qué? A orar. Aprovechó su tiempo y fue a buscar la presencia de Dios, a buscar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? O solamente quizás conversar con Dios. Y dice la Escritura que subió a la azotea, oró Pedro y de repente tuvo un éxtasis. Para los hermanos que no sepan qué es un éxtasis, es un tipo de visión, hermano. Y dice que en esta éxtasis él vio una visión, vio un lienzo que venía del cielo con toda clase de animal inmundo, reptiles, cuadrúpedos, dice la palabra de Dios, y escuchó 3 veces una voz que le dijo, Pedro, mate y come, Pedro, mate y come, Pedro, mate y come. Y él dijo, pero ¿cómo, Señor? Yo voy a comer algo inmundo, si nada inmundo ha entrado en mi boca. Y Jesús le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Amén. O sea, Dios lo estaba preparando por medio de la oración para ir a la casa de Cornelio, para que él no rechazara a los hermanos gentiles, porque no eran hebreos, eran de otra nación, eran romanos, hermanos. ¿Me entiende? Escuchó la voz de Dios por medio de la oración. Se comunicó con Dios y Dios se comunicó con él. Amén. Alcanzó la gracia y la misericordia de Dios, la respuesta de Dios, porque oró, hermano. Oró. Gloria a Dios. Y pasa de que Pedro obedeció la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que Cornelio envió unos varones a buscar a Pedro. Y dice la palabra que en ese momento, que mientras estos hombres iban de camino, Pedro tuvo la visión. Y estos hombres llegaron a la casa y él estaba en la azotea y el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres te esperan. Imagínense, él estaba en la azotea y el Espíritu Santo le habló
3 hombres te esperan. Anda y ve con ellos y no dudes, porque yo los he enviado. Gloria a Dios. Imagínense, escuchaba la voz de Dios. Y hoy día, ¿cuántos hombres e hijos de Dios escuchan la voz de Dios? Son poquitos, hermano. Son poquitos los hombres y las mujeres que se guían por el Espíritu Santo. Amén. O sea, la oración también te hace sensible al Espíritu Santo. Usted ya después, cuando tenga comunión con Dios, no va a depender de un profeta para que le hable la dirección de Dios, sino que Dios se va a comunicar de forma directa con usted, hermano. Amén. Como a Pedro. Imagínense, Pedro era un hombre, gloria a Dios, que nadie lo conocía, pescador, sin educación, pero tenía la unción de Dios. Escuchaba al Espíritu Santo porque pasaba tiempo con su amado. Amén. Y pasa que en ese momento Pedro invitó a los hombres a quedarse, a hospedarse y al día siguiente salir. Fueron después de camino al día siguiente a la casa de Cornelio, llegaron donde Cornelio se arrodilló, Pedro lo reprendió, pero Cornelio invitó a toda su familia y a toda su casa, hermano, y dice la palabra de Dios en ese momento, gloria a Dios, que Pedro empezó a predicar, empezó a hablar la palabra de Dios, y no habló mucho, sino que mientras él hablaba, dice la palabra de Dios, que en un momento el Espíritu Santo descendió, hermano, y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, porque obedeció la voz de Dios, hermano, porque este hombre tenía oración, y como tenía oración, se guiaba por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Amén. Ya para dar uno de los últimos ejemplos, hermano, dice la Escritura en Hechos capítulo 16, que Pablo y Silas fueron encarcelados. Gloria a Dios, porque en un momento Pablo reprendió un espíritu de adivinación que tenía una mujer pitonisa, una mujer que adivinaba, que predecía cosas. Y dice la palabra de Dios que, gloria a Dios, Pablo le dijo, sal fuera espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Lo reprendió en el nombre de Jesús y esa mujer nunca más pudo adivinar. Y dice la Escritura que esa mujer le daba grandes ganancias a sus amos, a sus dueños, porque tenía dueños, hermano. O sea, era una mujer esclava que le daba grandes ganancias a través de la brujería, hermano, a través de la adivinación. Amén. Porque esa mujer le decía, ahí vienen los hijos del Dios Altísimo que predican la verdad. O sea, imagínense, un espíritu de adivinación le estaba diciendo la verdad, hermano. Imagínense, una bruja le estaba diciendo, estos son hijos de Dios Altísimo y son verdaderos y predican la verdad para el camino de salvación. Pero Pablo, por medio del don de discernimiento de espíritu, entendió que había algo que no era de Dios. Entendió que había algo que le molestaba al escuchar que esta mujer profetizaba, entre comillas, o adivinaba. Le molestó. Entonces se dio cuenta que era un espíritu de adivinación y lo reprendió y se fue, hermano. Entonces, ¿qué hicieron los amos de esta mujer? Tomaron a Pablo y Silas, gloria a Dios, lo llevaron a una cárcel, hermano, lo ataron de pie y mano, no se podían mover, imagínense. Y Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, encarcelados en la noche, en la medianoche, dice la Escritura, orando y cantando himnos a Dios. Dios se estremeció ese lugar, hermano. Y las cadenas se rompieron, hermano. Gloria a Dios, fueron libres y las puertas de los presos se abrieron también, hermano. ¿Por qué? Porque estos hombres están orando, hermano. Cuando el hijo y la hija de Dios ora, cosas suceden. Dios rompe cadenas, Dios rompe ataduras, hermano. Lo mismo sucedió cuando Pedro fue encarcelado, cuando mataron a Jacobo. El segundo mártir, imagínense. Gloria a Dios, ¿qué estaba haciendo en la iglesia? Orando sin cesar por Pedro. Y Dios envió un ángel, hermano. Un ángel lo envió. Porque la iglesia ahí hacía sin cesar oración por Pedro. O sea, Dios estaba escuchando la oración de su pueblo. Pero a través de cómo vino esa respuesta, la oración, hermano. Si el hijo y la hija de Dios no oran, no somos nada, hermano. ¿Amén? No somos nada, hermano. Por eso es necesario que nosotros, los cristianos, oremos, hermano. Hay muchos casos, hermano, diferentes casos que hombres oraron. Pablo en Hechos capítulo 22 oró y tuvo un éxtasis, hermano. Gloria a Dios. En un momento Pablo oró por el padre de Publio y fue sanado cuando oró, dice la palabra de Dios. En un momento Pedro resucita a Dorcas después de una oración. O sea, la única forma en que Dios responde el clamor y las oraciones de sus hijos es a través de la oración. Es a través de la oración, hermano, eso tiene que tenerlo muy claro. Si el Hijo de Dios no ora, Dios no responde.
Gloria a Dios. Si usted no toma su tiempo para conversar con su amigo, su mejor amigo, hermano, porque este mejor amigo nunca va a hablar mal de usted. Este mejor amigo nunca lo va a traicionar. Este mejor amigo nunca va a querer hacerle mal, sino que siempre lo va a querer ayudar, consolar, dirigir. Gloria a Dios. Si usted no se toma tiempo para hablar con ese mejor amigo, es imposible que ese mejor amigo lo aconseje, hermano, lo ayude, le corte las cadenas. Gloria a Dios. Intervenga en su familia, en sus hijos. Es imposible, hermano. Todas las respuestas de parte de Dios han venido por una oración, por un clamor, por la humillación de su pueblo. Amén. Por eso, pueblo de Dios, es necesario y fundamental que oremos, hermano. Es necesario. Como decía la palabra en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Y hay una promesa. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Así que Dios le bendiga, pueblo del Señor. No me quiero extender más. Yo creo que la palabra está clarísima. Amén. Como dijeron los apóstoles, y nosotros persistiremos, o sea, perseveraremos, vamos a permanecer, nos vamos a mantener, vamos a insistir en la oración y en el ministerio de la palabra y predicando el evangelio. Así que Dios le bendiga, pueblo del Señor. Le doy gracias a Jesús que me concede y me permite hablar su palabra y también testificar maravilla, amén. Porque hablamos de un Dios vivo, amén. No hablamos de un Dios muerto. No hablamos de religión, sino de un Dios que responde y hace maravillas con el que le cree, amén. Así que Dios le bendiga, pueblo del Señor. Vamos a orar, amén, en este momento. Y si hay alguno que tiene necesidad, amén, si alguno tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, hermano, crea que Jesús por medio de la oración lo pueda sanar en esta tarde, amén. Gloria a Dios. Así que oremos, póngase de pie, hermano. Amén. Y si hay algún enfermo que pase adelante, que vamos a orar por usted y creemos que Jesús hablará, amén. Así que, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, su Hijo, en este momento te doy las gracias, amado mío, por permitirme y concederme la bendición, Dios mío, de poder hablar tu palabra, amado. Gracias, Señor amado, Dios mío, gloria a Dios, por permitirme, Dios mío, hablar este mensaje tan simple, tan sencillo, Señor, que es sobre la oración. Seas tú confirmando esta palabra, amado. Seas tú respaldando, Dios mío, lo que es suyo, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo ruego y se lo pido, Padre de los cielos. Ayúdanos, Dios mío, en este día de hoy. Y seas tú glorificándote, Dios mío, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesucristo se lo pido, amado. Seas tú, Dios mío, abriendo nuestro corazón y seas tú ministrándonos, Señor. Ayudando a cada uno de nosotros porque te necesitamos, Padre de los cielos. Haz tu perfecta voluntad, Dios mío, en esta tarde y glorifícate, mi Señor. Mas pido su misericordia y su bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para su gloria, amado. Démosle la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y bueno, si hay alguien enfermo, hermano, voy a orar por usted. Usted necesita oración, amén. Y mi hermano toma esta parte, así que Dios le bendiga mucho. Que la paz de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Cantemos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la responderá orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando.
Y Dios bendiga la poderosa palabra del Señor que ha sido predicada. Dios bendiga grandemente a mi hermano Mauricio. Dios, hermano, le siga usando, le siga bendiciendo. Este es el resultado, hermano, cuando Dios nos paramos detrás de este lugar. Se produce una bendición sobrenatural. Eso refleja, hermano, que hay un secreto entre un hombre y Dios. Y Dios, hermanos, le ha bendecido a nuestro hermano Mauricio. Ayer, hermanos, uno de mis hijos se alegró al saber que Mauricio andaba por acá.